Presta atención al próximo resumen porque te voy a contar cómo puedes hacer para nicharte dentro de tus servicios profesionales y cómo utilizar la herramienta del marketing para no dar manotazos de ahogado. Apreta play y anda a escuchar el podcast. Un arquitecto brillante, digamos que pasa 80 horas diseñando la estructura perfecta. Entrega unos planos que son literalmente una obra de arte y al final el cliente se queja del precio y le pide una rebaja. Uf, la típica historia. Totalmente. Pero ese mismo día, en otra parte de la ciudad, un coach de vida sin título universitario cobra el triple por una sola llamada de Zoom de 45 minutos y el cliente paga por adelantado sin cuestionar absolutamente nada. Es increíble cómo pasa eso. Y la pregunta es, ¿qué sabe el segundo que el primero ignora por completo? O sea, hoy vamos a desarmar este motor oculto de los servicios profesionales en este análisis a fondo. Me encanta que arranquemos por ahí porque es un contraste que genera muchísima frustración en el sector. O sea, expone una grieta fundamental en la educación tradicional, ¿no? Claro, el sistema educativo. Actar un contrato o cómo auditar una empresa. Pero hay un vacío absoluto cuando se trata de enseñar cómo lograr que alguien de hecho pague por ese conocimiento. Sin que uno termine sintiéndose como un vendedor puerta a puerta, digamos. Tal cual. Esa es la clave. Y esa ironía es el centro de nuestra exploración de hoy. Tenemos sobre la mesa un compendio superinteresante de metodologías de negocios y casos de estudio, dirigidos específicamente a profesionales que brindan servicios y que, se encuentran estancados. Profesionales que no saben cómo arrancar o lograr sus metas financieras reales. Exacto. Ok, vamos a desempacar esto, porque la misión aquí es entender cómo construir un motor de marketing y ventas desde cero. Hay que abandonar de una vez por todas estas tácticas aleatorias y entender qué es lo que realmente compra un cliente. Y creo que el primer paso lógico aquí, antes de gastar un solo centavo en campañas de redes o en logotipos carísimos, es detenerse y validar que realmente hay un negocio ahí. Que exista un mercado, claro. Totalmente. Es asombroso ver mentes súper analíticas que jamás empezarían a construir una casa sin un estudio de suelo, lanzándose a armar embudos de ventas inmensos para servicios que absolutamente nadie ha pedido. Es como una ceguera de taller, ¿no? Sí. Validar en el mercado es esencialmente aplicar el método científico a los negocios. Requiere plantear una hipótesis dura y atacarla. O sea, ¿existe un grupo de personas con este problema específico? ¿Mi servicio lo resuelve de verdad? Y la más importante, la variable más dolorosa de aislar. ¿Tienen la intención real de sacar su tarjeta de crédito y pagar por ello? Exacto. Esa es la pregunta del millón. Y hay una regla de oro en las fuentes que me parece fascinante, y es esta prohibición absoluta de usar a familiares y amigos como termómetro de validación. Uf, el peor error. Es que la familia siempre va a dar un falso positivo. Van a decir, ¡ay, qué maravilla de consultoría! Seguro te va increíble. Claro, te lo dicen con cariño, pero el afecto contamina la data. Un negocio no sobrevive con aplausos de sobremesa. Necesita datos empíricos. Clics en un anuncio de prueba, registros en una lista de espera, o mejor aún, depósitos iniciales. Transacciones reales. Así es. Y para ver cómo se ve esta validación empírica en el mundo real, los documentos destacan un caso espectacular, el caso de Pía Toledo, una arquitecta que logró multiplicar sus ingresos por 5. ¡Wow! De $800 a $5,000 mensuales, si mal no recuerdo. Exactamente. Y la mecánica detrás de su salto no fue trabajar más horas ni matarse haciendo guardias. Fue tomar una decisión estratégica radical respecto a su posicionamiento. Ella abandonó por completo la etiqueta de arquitecta generalista. Tal cual. Dejó de ofrecerse para diseñar interiores, para hacer cocinas, para hacer un poco de todo. Y se transformó en algo extremadamente de nicho. Se posicionó como la médica de casas. Qué buen concepto, ¿no? Médica de casas. Fabuloso. Se especializó exclusivamente en patologías constructivas, como las humedades crónicas y las grietas estructurales. Y claro, si lo pensamos bien, cuando alguien tiene una grieta en la pared de su sala que crece 1 milímetro cada mes, el nivel de dolor y ansiedad es altísimo. Lo fascinante aquí es analizar la psicología detrás de esa urgencia, porque eso es lo que valida el modelo. Pía detectó un patrón en el mercado. Dueños de casas que ya habían contratado a otros albañiles, que ya habían gastado mucha plata en impermeabilizantes de supermercado y la humedad simplemente siempre regresaba. Ese olor a humedad que te arruina los muebles, te afecta la salud de los hijos. Exacto.
Cuando un profesional se posiciona frente a un dolor tan crónico y tan específico, la conversación sobre el precio prácticamente desaparece. El cliente no está comprando un plano arquitectónico, está comprando desesperadamente el alivio a un tormento diario. A un problema que no lo deja dormir, Ese nivel de urgencia hace que el servicio se vuelva irrefutable. lo cual me lleva a cuestionar un poco ese consejo tan romántico que abunda en el desarrollo profesional. Esto de busca lo que quieres hacer o sigue tu pasión, Uf, sí, el famoso sigue tu pasión. que suena a herejía en la era moderna criticarlo, pero desde una perspectiva de negocios, basar un servicio solo en lo que al profesional le divierte es una postura bastante egocéntrica. Totalmente. Usando una analogía que vimos, es como si un restaurante intentara ganar estrellas Michelin usando como eslogan, tenemos la cocina muy limpia y los platos bien lavados. Es que es un estándar básico. Si la cocina no está limpia, el Ministerio de Salud te cierra el lugar. O sea, si el arquitecto no sabe hacer un plano, pierde la licencia. Es así de simple. Por supuesto, la competencia técnica es el mínimo indispensable, no es un diferenciador. Si el mercado asume que el profesional ya sabe hacer su trabajo técnico, ¿no sería mucho más inteligente enfocar la carrera en dónde se puede aportar un valor transformador y escaso? En lugar de solo mirarse el ombligo y ver qué proyectito resulta más entretenido. Exactamente. Es que esto refleja una madurez profesional inmensa. Llega un punto en la trayectoria de los servicios donde la disciplina estratégica pesa muchísimo más que la vocación artística del momento. Claro. Y la paradoja es que la verdadera satisfacción profesional termina llegando no por hacer el proyecto más vanguardista, sino por el impacto. O sea, ver el alivio en el rostro de una familia a la que se le salvó el patrimonio. Qué potente eso. Ahora, una vez que se tiene ese nicho validado, como el de la médica de casas, surge un nuevo vacío lógico. Un médico especialista no se para en la calle a gritarle a la gente que tose, ¿verdad? Sería ridículo. Entonces, ¿cómo hace un profesional para llegar a esos clientes sin caer en tácticas desesperadas? Y ahí, justo ahí es donde entra la trampa mortal de confundir una estrategia real con tácticas sueltas. Hoy en día vemos profesionales creyendo que la salvación es, no sé, publicar 30 videos semanales en redes apuntando a tendencias virales o mandar cientos de correos genéricos. Sí, haciendo bailes en TikTok. Exacto. Eso no es una estrategia. Es literalmente como lanzar un puñado de pelotas de ping-pong al aire en una habitación oscura, cruzando los dedos para que por accidente una caiga dentro de un vaso. Es una hemorragia de tiempo y energía. Totalmente. Una estrategia sólida necesita una arquitectura detrás. Los documentos proponen una visión muy estructurada que equilibra dos fuerzas vitales. Por un lado, el performance, que es el rendimiento o la venta directa, la conversión dura. Y por el otro, el brand, que es la construcción de marca y autoridad a largo plazo. Y mencionan una regla del 80-20, ¿no? Apoyada en esta filosofía del boxeo del jab, jab, hook. Sí, esa analogía es brillante. Los golpes de preparación y el gancho final. Que en el mundo de los servicios intangibles, los jabs serían las piezas de valor constante. Es la empatía, el diagnóstico gratuito, la explicación de un problema súper complejo pero en términos sencillos. Exacto, es construir una cuenta de ahorros de confianza con la audiencia. Y el hook, el gancho, es ya el momento en el que se pide la venta explícitamente. Y el gran error de los profesionales desesperados es lanzar puros ganchos, pedir contrataciones sin haber aportado un solo miligramo de valor antes. Y así nadie te compra. La proporción saludable para construir esa autoridad inquebrantable suele ser, como decías, un 80% de construcción de marca y solo un 20% de invitación directa a la venta. Pero esa construcción de marca tiene que tener una cara, una personalidad real. O sea, no basta con diseñar un logotipo minimalista y elegir una paleta de colores bonita. No, para nada. Nuestras notas profundizan mucho en la psicología de los arquetipos de marca y dan un ejemplo brutal con el lanzamiento de una línea de ropa de gimnasio. Ah, sí, el caso de la ropa deportiva. En lugar de ir por el camino predecible del arquetipo del héroe, que es básicamente el territorio que ya conquistaron gigantes como Nike, sugieren una mezcla súper fascinante. Combinar el arquetipo del gobernante con el del explorador. Es vital entender cómo funcionan estos arquetipos en la mente subconsciente de quien compra. Al combinar el gobernante con el explorador, la marca está activando dos gatillos psicológicos muy profundos al mismo tiempo. El deseo de estatus y lujo, por un lado, y el anhelo de libertad y rebeldía, por el otro.
La imagen mental que proponen es la de alguien que tiene todo el poder adquisitivo para vestir alta costura, pero elige ensuciarse conduciendo una moto de motocross al amanecer en Beverly Hills. Exacto. El consumidor no está comprando tela, está comprando esa identidad para sí mismo. Y esa tridimensionalidad puentea por completo cualquier objeción lógica sobre el precio. Y aquí es donde se pone realmente interesante, y a la vez crítico, para el trabajador independiente o el dueño de una consultora. Porque los servicios son invisibles hasta que se prestan, ¿no? El cliente compra al profesional antes de comprar el resultado. 100%. Así que hay que definir dicotomías claras. ¿La marca personal es formal, de traje y corbata, o es informal, de zapatillas? ¿Es inalcanzable y premium, o es de comunidad y masas? La incoherencia aquí es veneno puro. Es que la incoherencia es la forma más rápida de ahuyentar a un cliente. Claro, imaginemos que un profesional quiere posicionarse como el consultor premium que resuelve crisis corporativas millonarias. Pero luego entras a sus redes sociales y están llenas de bailes virales señalando textos flotantes. Es como entrar a un restaurante de 3 estrellas Michelin y que el sommelier te atienda la mesa usando zapatos de payaso. ¡Qué buena imagen! Destruye la confianza en un segundo. Totalmente. Y esto aplica a la cultura empresarial también, incluso si el imperio es de una sola persona. Requiere coherencia absoluta. Cuando se definen los valores y una misión clara, más allá de la ética profesional básica, la toma de decisiones se automatiza. Desde, no sé, qué tipo de iluminación usar en un video, hasta cómo se redacta la primera línea de un presupuesto que mandas por correo. Todo tiene que respirar el mismo aire. Bien, entonces supongamos que la identidad ya está pulida y el nicho es un bisturí afilado. El siguiente eslabón lógico es el sistema en sí. O sea, esa personalidad magnética no puede quedarse sentada en una silla esperando que suene el teléfono. No, claro que no. ¿Cómo se diseña esa arquitectura que toma a un completo desconocido y lo transforma en un cliente de alto valor? Aquí es donde entra el famoso embudo de ventas, pero ojo, adaptado a servicios. Y hay que recalcar que el embudo para servicios de alto valor no busca volumen masivo, busca filtración cualitativa. Son 3 etapas esenciales: atracción, interacción y venta. Ajá. El pilar absoluto de este sistema es que en cada una de estas etapas el profesional debe hablar el idioma emocional exacto de su prospecto. En los documentos se usa un ejemplo muy específico en el campo de la arquitectura para ilustrar esto. El del matrimonio de 55 años. Ese mismo. Es un matrimonio de 55 años, sus hijos ya se independizaron, la casa de 2 pisos que tienen de repente se siente inmensa y vacía, y la distribución actual ya no encaja con su estilo de vida. Buscan confort, quizá una recámara principal en la planta baja para no subir escaleras, y una buena cocina para recibir amigos el fin de semana. Y es en esta fase, en la de atracción, donde la gran mayoría de los profesionales sabotean su propio negocio. Un arquitecto tradicional publicaría fotos de detalles constructivos, planos en AutoCAD incomprensibles para un ojo inexperto o renders que parecen, no sé, entregas universitarias. Totalmente. Al matrimonio de 55 años no le importa el ángulo de la viga. La comunicación ahí debe ser una propuesta única de valor implacable. En lugar de mostrar el plano técnico, el mensaje debe atacar la conciencia de su problema. Algo como, transformamos casas familiares que quedaron grandes en espacios de confort para disfrutar la mejor etapa de la vida. Exacto. Es pura empatía estratégica. Y si conectamos esto con el panorama general, nos lleva a un fenómeno fascinante. ¿Por qué mentes sumamente analíticas e inteligentes caen constantemente en la trampa de las métricas de vanidad? El espejismo de los likes. Nada. El algoritmo de las redes sociales es experto en hackear el cerebro humano. Te da picos de dopamina a corto plazo a través de esas vistas. Pero en el mundo de los servicios complejos, un video viral, seamos honestos, rara vez genera una transferencia bancaria. Es que buscar 100,000 visualizaciones para un servicio altamente técnico y geolocalizado es el equivalente a gastar una fortuna en poner una valla publicitaria inmensa para vender yates de lujo, pero en el medio del desierto del Sahara. Tal cual. O sea, claro, 100,000 camioneros van a ver el cartel todos los días. La métrica de vista será altísima. Pero no hay agua, no hay puerto, no hay clientes. El tráfico es completamente irrelevante para el negocio. Es ruido,
nada más. En contraste con esto, las fuentes mencionan una campaña súper creativa llamada Organic Fuel. Fue formulada como un documental satírico, así, estilo National Geographic, narrando la vida de los Gym Bros en peligro de extinción. Me pareció genial ese ejemplo. Es una campaña que es un ejemplo magistral de interacción cualitativa. No buscaba gustarle a todo el mundo, buscaba resonar profundamente con un segmento específico, utilizando su propia ironía, su jerga y sus códigos culturales. Hablaba su idioma exacto. Y esto demuestra que un profesional, por ejemplo un abogado fiscalista, con una audiencia de 600 personas, pero que son 600 dueños de empresas locales, tiene un negocio infinitamente más rentable que un joven de 18 años con 2 millones de seguidores haciendo bromas desde su habitación. Absolutamente. No contrata por entretenimiento. Contrata porque el profesional demostró una autoridad incuestionable. Así es. La confianza es todo en los servicios. Entonces, llegamos al momento crítico. El embudo empático funcionó. El prospecto correcto vio el mensaje correcto, interactuó, agendó la reunión. Y es hora de hablar de plata, de la venta. Y aquí es donde ocurre un colapso psicológico que es digno de estudio. El famoso síndrome del impostor. Exacto. Profesionales con décadas de experiencia empiezan a tartamudear, les sudan las manos y sienten una culpa casi física al tener que pronunciar una cifra alta. Ataca justo en la línea de meta. Y es un fenómeno que tiene raíces culturales muy densas. Las fuentes apuntan a un prejuicio histórico sobre las ventas y lo ilustran magistralmente con una cita del personaje Manolito de la historieta Mafalda. La fortuna sin hacer harina a los demás. Esta sola frase encapsula la falacia del juego de suma cero. Es esta creencia tóxica e inconsciente de que la riqueza es un pastel estático y que si un profesional cobra mucho, inevitablemente le está robando una porción a otra persona. Es el paradigma de ganar, perder. Pero, a ver, quiero hacer de abogado del diablo aquí por un momento. Porque es muy fácil decir en la teoría que la venta es un ganar-ganar. Pero cuando un consultor de negocios cobra, digamos, $10,000 por entregar un reporte en PDF, que le tomó redactar apenas 2 días, a un ojo inexperto le cuesta muchísimo justificar esa transacción como justa o ética. ¿Cómo desarma la estrategia este conflicto entre el valor real y la percepción? Es una gran pregunta, y la respuesta está en desarmar la vieja teoría del valor trabajo. El error del profesional que siente culpa es que está valorando su propio servicio en función del esfuerzo y las horas que le tomó teclear ese PDF. Claro, mire su sudor. Exacto, pero el dueño del negocio no está comprando un documento de texto de 20 páginas. Está comprando la prevención de un error fiscal, que de cometerlo le habría costado $100,000 y una auditoría devastadora. ¡Wow! Visto así cambia todo. El valor no reside en la labor del consultor, reside en el alivio, en la transformación y en el resultado final para el cliente. Cuando se comprende que esos $10,000 en realidad salvan $100,000, la culpa desaparece por completo. La transacción comercial honesta se revela como lo que realmente es, una profunda forma de ayuda mutua. Es un cambio de lente espectacular. Valorar el impacto, no el sudor. Y para proteger ese impacto, el embudo del que hablábamos tiene una función doble que a menudo se nos olvida. No solo sirve para magnetizar y atraer, sirve como un filtro despiadado. Así debe ser, un filtro de calidad. Porque en la vieja escuela la mentalidad antigua era que un profesional se frustraba si 10 consultas no se convertían en 10 contratos. Pero un sistema maduro asume que, digamos, de 1,000 curiosos, 100 mostrarán un interés real, y solo 10 van a pasar el filtro de calidad para convertirse en clientes ideales. Y calificar al prospecto es una responsabilidad profesional. El profesional debe tener preguntas filtro. Volvamos al caso de Pía Toledo, la arquitecta. Su radar para detectar al cliente correcto es impecable. Ella sabe que hay interés genuino cuando escucha el historial de fracasos previos con la humedad. Cuando le dicen ya vino el albañil, ya vino el arquitecto, y la humedad siempre vuelve. Exacto. Pero el diagnóstico de ese dolor es solo la mitad del filtro. La otra mitad es evaluar la resiliencia del cliente, porque las reformas son invasivas. Hay ruido, hay polvo, hay demoras imprevisibles. Y esto me recuerda a una analogía de la vida cotidiana. Decir quiero correr un maratón o quiero dormir bien y tener abdominales suena glorioso en la teoría, pero poner la alarma a las 4 de la mañana con frío es miserable. Es incómodo. Es el proceso versus el resultado. Tal cual.
Querer el baño de revista es fácil. Aguantar 3 semanas sin agua caliente con escombros en el pasillo es otra historia. Hay un montón de clientes que aman la idea del resultado final, pero simplemente no están emocionalmente listos para tolerar la aflicción del proceso. Totalmente de acuerdo. Y eso plantea una disyuntiva dura, ¿no? Entonces, ¿está bien rechazar clientes si detectamos que no están en el momento adecuado, incluso si tienen la plata en la mano? Categóricamente sí. Confirmado enfáticamente por todos los análisis. Y de hecho, es un acto de integridad. Los estudios de la industria de servicios muestran que, muy a menudo, el 80% del trabajo real de un profesional no es la parte técnica. Es el acompañamiento psicológico, es la gestión emocional del cliente frente a la incertidumbre. Claro, ser un poco su terapeuta durante el proceso. ¡Exacto! Si desde la primera entrevista se detecta un cliente que busca soluciones mágicas, que no tolera la frustración o que desconfía crónicamente por malas experiencias previas, decirle que no y rechazar el proyecto es el mayor favor que se le puede hacer a ambas partes. Evitas un desastre anunciado. Llegado, desde el desmontaje del mito del técnico perfecto, entendiendo que sin la validación empírica y la selección de un nicho altamente específico y doloroso, como la médica de casas, simplemente no hay cimientos. No hay negocio real sin esa validación. Así es. Luego pasamos por la necesidad imperiosa de construir una identidad de marca coherente, con arquetipos potentes por encima de tácticas vacías, pasando por un embudo de comunicación que le habla directamente a las emociones de un avatar preciso, como el matrimonio de 55 años. Y dejando de lado esas métricas de vanidad que ciegan a tantos. Exactamente. Y finalmente, quizá lo más liberador de todo, desmitificamos el acto de vender. Desmantelamos la culpa cultural asociada a cobrar tarifas altas, entendiendo que vender, cuando cobras por solucionar un problema complejo, es en realidad un acto de profundo servicio mutuo. Totalmente. El caos y la incertidumbre de brindar servicios desaparecen cuando se reemplaza la esperanza ciega y las tácticas aleatorias por una estrategia con propósito y validada. Exacto. Y para ir cerrando, quiero dejar un pensamiento final provocativo para que quien nos escucha lo reflexione por su cuenta. Si nos ponemos a pensar, si la persona exacta que tiene el problema más urgente que eres capaz de solucionar entrara a tus redes sociales o a tu sitio web en este preciso instante, sentiría un alivio inmediato al saber que lo comprendes, como si le leyeras la mente. Esa es la prueba de fuego. O simplemente vería un currículum técnico frío y confuso que lo obligaría a seguir buscando. Hay una tarea pendiente aquí. Sugerimos que hagan una auditoría de su presencia digital, de su propia vitrina. Pero esta vez, borrando el ego del experto y mirándole exclusivamente a través de los ojos desesperados de ese cliente ideal. Porque a veces el mejor marketing empieza simplemente por aprender a hablar el idioma de quien está al otro lado de la puerta. Totalmente. Nos quedamos con eso. Hasta la próxima exploración. Si querés saber cómo utilizar todas las herramientas que escuchaste recién en el podcast, entonces te dejo mis datos en la descripción y te digo cómo hacerlo. Pensalo.